El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta hora. Vamos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a meditar en ella. Y para ello, pues, vamos a usar un texto bíblico, un solo texto, en lo que es Primera Carta a los Corintios, capítulo 14, verso 20. Capítulo 14 de la Primera Carta a los Corintios, verso 20. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Y dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, mi Señor, en este día, porque tú, Señor, nos has regalado vida. A muchos nos has dado salud, en otros tú estás obrando y obrarás conforme, Señor, a tu voluntad, a tus propósitos, combinado con esa fe, Señor, que cada uno de los creyentes tiene, Señor, en tu poder y en tu obra maravillosa, Señor, en cada uno de nosotros. Bendito Dios, en esta hora usa mis labios, glorifícate, fortalece e instruye a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar en esta hora, mis hermanos, cuidado con la inmadurez. Cuidado con la inmadurez. Como hijos de Dios, sin dejar de ser hombres de carne y hueso, tenemos nuestra propia personalidad, nuestro propio carácter, nuestra propia manera de ser. Y uno se da cuenta cuando uno establece una conversación con alguien que muchas veces nosotros no pensamos iguales. Y cada uno pues tiene su forma de ser. Y de acuerdo a eso, así es el número de amistades, el número de personas con las que se sabe relacionar, de acuerdo a su forma de ser, a su forma de pensar. Nosotros como hijos de Dios, dice la palabra que Él nos ha cambiado nuestros pensamientos y nos ha cambiado el corazón. Por tanto, hoy podemos pensar en cosas que antes no pensábamos. Hoy podemos pensar en cosas como Dios piensa. Ha puesto sus pensamientos en nosotros. Y podemos sentir cosas que antes no sentíamos por Dios. Podemos amarlo y antes no podíamos amarlo porque no entendíamos quién era Dios y mucho menos la obra que Él había hecho en nosotros. Pero aún hay cosas de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra vieja naturaleza, del viejo hombre, de la naturaleza carnal, que muchas veces pues están en nuestra vida y son tan difíciles, no imposibles, pero sí difíciles de cambiar, porque eso nos caracteriza, es parte de nuestra personalidad, es lo que nos identifica, lo que nos hace diferentes de los demás. Y muchas veces encontramos personas que piensan de maneras distintas a nosotros, al punto que hay personas que ponen pensamientos en nuestra mente. Si usted hace determinada obra, dicen, es que por esto y esto lo hizo, como si fuesen Dios y conocieran los pensamientos de los demás. Grave error. Porque nosotros cuando creemos que los demás piensan como nosotros, vamos a vivir vidas no muy llenas de gozo ni de paz, porque si nuestra mente es de aquella que solo piensa en el mal, siempre vamos a estarle poniendo malos pensamientos a los demás también, creyendo que los demás piensan cosas que quizás ni siquiera se les han pasado por su mente. Entonces, ese tipo de personas que siempre andan creyendo que sus malos pensamientos están en la mente de los demás, pues siempre tienen sufrimiento en sí mismos. Y es que como hijos de Dios ya es tiempo que nosotros vayamos cambiando esa forma de ser. Mire que ni siquiera son pensamientos de bien, sino que muchas veces dicen, es que yo soy mal pensado.
es que yo soy mal pensado. Jamás piensan algo bueno de los demás. Jamás piensan que lo dijeron por algo bueno. Jamás piensan que hicieron algo bueno, sino que siempre están sacando algo malo de los demás. Y ese tipo de personas, mi hermano, tiene que aprender a través de la palabra del Señor a no ser mal pensados. Por eso la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, que está hablando acerca del amor, de procurar los dones espirituales, pero sobre todo dice en el verso 1 del capítulo 14, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, que anuncie la palabra del Señor. Pero el que habla en lenguas, dice en el 2, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, nosotros debemos de alguna manera dejar ya los malos pensamientos, porque muchas veces sucede dentro de las congregaciones que dentro de los mismos hermanos hay problemas, aún siendo hijos de Dios, aún participando de ministerios, aún haciendo las cosas en el nombre del Señor, porque sus pensamientos, su forma de ser es de anticiparse y ser inmaduro. Una persona que cree que los demás son igual que él es una persona inmadura. Una persona inmadura es aquella que no ha alcanzado el nivel de madurez que ya debería de tener de acuerdo a la obra que Dios está haciendo en sus vidas. Porque déjeme decirle, dentro de las congregaciones no vamos a encontrar a todos en el mismo nivel de madurez, no que el nivel de madurez es de acuerdo al sometimiento que la persona tenga para con Dios en cuanto a lectura bíblica. Dentro de todas las congregaciones vamos a encontrar personas donde el conocimiento bíblico que tienen es demasiado básico, demasiado de principiantes, y aun cuando tengan mucho tiempo de estar dentro del Evangelio. Entonces, esas personas, por tener un grado de conocimiento muy bajo, muy básico, siempre van a terminar cometiendo ciertos errores que muchas veces no lo hacen intencionalmente ni por maldad. Hay otros que van a estar un tanto más altos en su conocimiento bíblico, pero posiblemente no tengan una buena vida de oración. Entonces, ¿cómo Dios puede poner sus pensamientos en nuestra mente para que sustituyan nuestros malos pensamientos y así nosotros podamos ser transformados a diario, que nuestras relaciones interpersonales también sean transformadas a diario? Es a través de la lectura bíblica, porque el conocimiento de la lectura, el conocimiento de la palabra de Dios a través de la lectura bíblica es la que nos va a cambiar a nosotros el pensamiento. No piensa igual un mecánico que un médico. Su nivel de pensamiento es superior, aunque yo no le estoy diciendo con esto que el nivel de vida sea superior, porque muchas veces el estudiado, ¿verdad?, el que ha pasado por una aula de universidad, muchas veces tiene malas costumbres. Pero en cuanto a conocimiento y en cuanto a manera de desenvolverse en la vida, es superior la de un médico que la de un mecánico, sin menospreciar a nadie. Entonces, usted se dará cuenta de personas que nunca estudiaron en su vida. Y el nivel de conocimiento, aún de análisis de las situaciones, es inferior al grado del análisis de una persona que se haya preparado. ¿Por qué? Por el mismo conocimiento que tiene. Así es en los cristianos. El Señor nos dice a través de los Corintios, cuando Él está instruyendo acerca del hablar en lenguas, está dando normas, ¿verdad? Encontramos que Pablo les dice que ya no sean niños en su modo de pensar. ¿Qué le está diciendo? Que ya no sean inmaduros.
porque es mejor que nosotros crezcamos en el conocimiento de las Escrituras para que nuestra madurez crezca y cometamos el mínimo de errores posible. Hay también personas que tienen conocimiento bíblico. Le decía, pueden tener un nivel de conocimiento bíblico superior, pero como su vida de oración, su relación con Dios no es tan estrecha, a pesar del conocimiento van a hacer una mala aplicación del conocimiento. Existen otros que tienen una manera o una comunión con Dios en el sentido de la oración mucho más amplia que la lectura bíblica. Son aquellos que se creen que son más espirituales porque oran más, pero a la hora de practicar el cristianismo fallan en muchas cosas porque no tienen conocimiento bíblico. O sea, solo oran pero no leen la Biblia. Entonces siempre la falta de conocimiento va a venir a estorbarles en su manera de pensar y a la hora de actuar. Ahora, hay otros que sirven en todo, no leen la Biblia, solamente lo hacen en los cultos, cuando el pastor o el predicador les dice que abran su Biblia, leen, oran, porque están dentro de la iglesia. Pero en sus casas no tienen mayor comunión con Dios, no es un hogar donde haya una hora establecida para la oración. Personas cristianos que practican muchas cosas del mundo, viven pegados a la televisión y dicen, ay, qué aburrido está, qué aburridos los programas de televisión. Y viven aburridos porque tienen una vida como los mundanos, porque no utilizan su tiempo para enriquecer el conocimiento acerca del conocimiento bíblico, el conocimiento de nuestro Dios, y son personas que no tienen una vida práctica ni de lectura bíblica ni de oración. Entonces, cuando usted se va a relacionar con ellos, usted los encuentra como cualquier mundano, hablan como cualquiera que nunca ha reconocido a Dios en su vida. Ese es otro tipo de inmaduro. Están otros en los cuales solo visitan una iglesia, pero ellos dicen que son cristianos, pero tienen una vida de práctica fuera de los templos como cualquier mundano. En su vida hay mentiras, hay engaños, hay idolatría, hay malas palabras, ¿sí? Vidas en las cuales dentro de los hogares hay insultos, hay agresiones, hay infidelidades, o sea, hay adulterios. Algunos viven en fornicación y asisten, ¿sí? Y dicen Dios le bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios. Participan de ciertas actividades en sus congregaciones, pero son personas que a la hora de reaccionar, como la palabra de Dios no está ni en sus mentes ni en sus corazones, actúan como cualquier carnal. Entonces, el tema de esta mañana es cuidado con la inmadurez. ¿Cómo yo puedo quitar la inmadurez de mí? Es a través de la lectura bíblica, a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del sometimiento en oración, para que el Señor primeramente cambie en mí mis pensamientos. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios cambie a los demás. Es tan fácil ver los errores de los demás y no ver nuestros propios errores. Entonces, para que nuestra vida cambie, para que todos dejemos de ser tan inmaduros, porque ya les expliqué, hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de cristianos y todos tienen algún grado de inmadurez porque atendemos una cosa y desatendemos otra. O leemos mucha Biblia pero no oramos. O oramos mucho pero no leemos la Biblia. Nos congregamos mucho pero no tenemos una vida de comunión con Dios. Servimos en todo, pero no nos gusta escuchar palabra de Dios, mucho menos orar.
Entonces, encontramos nosotros que nuestros pensamientos, nuestra mente no cambia por la falta de conocimiento de Dios y de su voluntad. En la palabra de Dios encontramos cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos como Él es santo. Entonces, Pablo nos dice a través de la primera carta a los Corintios en el verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Qué es lo que a un niño le hace falta? Y es madurez. La madurez que va adquiriendo a través de la experiencia y a través del conocimiento. Si nosotros no tenemos verdadera comunión con Dios, no tendremos experiencias con Dios. Experiencias en que Dios me habló, en que un día el Señor me hizo sentir, en que un día la piel se me puso chinita y sentí la gloria de Dios. Ese tipo de experiencia en que yo, como no oro, como no le pido al Señor, nunca me doy cuenta de que Dios ha hecho milagro en mí. Entonces, ese tipo de experiencias con Dios es lo que le falta a los inmaduros. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos dejar de ser niños en el modo de pensar. Que ya no andemos nosotros poniendo pensamientos, ¿verdad?, en nuestra mente y en la mente de los demás que ya no deben de estar por la falta de experiencia con Dios, porque un niño es el que tiene falta de experiencia, el que no ha vivido ciertas situaciones, por lo cual no ha crecido en experiencia, no ha madurado aún, porque la experiencia y el conocimiento son lo que le dan la madurez a la persona, tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, dice, si no sean niños en la malicia, porque nosotros muchas veces, como somos inmaduros, nuestra mente aún no ha sido transformada, porque no tenemos conocimiento de Dios. Y si tenemos un poco de conocimiento de Dios, alardeamos también, porque como no tenemos una verdadera comunión con Dios a través de la oración, hay como una parte, aunque haya conocimiento, de inmadurez por la falta de comunión con Dios. El conocimiento y la oración y una verdadera comunión con Dios nos hace que dejemos de ser tan inmaduros, nos hace crecer en madurez, pero también nos hace quitarnos la malicia. La malicia es mundana, la malicia se produce en la carne. ¿Qué es la malicia? La malicia es siempre en nuestro corazón y en nuestra mente tener aquellos malos pensamientos y no ver las cosas desde el punto que deberíamos de verlas. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que son tan maliciosas en su manera de pensar que llevan un pensamiento anticipado y dicen, si tal persona actúa así o me responde así, yo le voy a contestar de la siguiente manera. O sea, la malicia es como un pensamiento premeditado que se lleva ya por anticipado, ya sea para ofender o para hacer quedar mal a alguien. O cuando se hace una broma de doble sentido, esperando una reacción de la persona, como probando a la persona. Entonces, esa broma ya lleva malicia. Y dentro de los mismos hermanos en Cristo encontramos hermanos que tienen malicia. Malicia en todo sentido. Un ejemplo, dice, es que, miren, ahí la hermana o el hermano, ¿verdad? ¿Cómo viene? Hoy se peinó. A saber a quién viene buscando o quién quiere que le vea guapo o guapa. Miren, le gusta servir solo en la puerta porque le gusta saludar, ¿verdad? A tal persona, o a darle la mano a las hermanas, o darle la mano a los hermanos. Siempre sus pensamientos llevan malicia. Hasta la hora de recibir la palabra lleva malicia.
porque está escuchando la palabra y jamás recibe para sí mismo, siempre recibe para los demás y dice, esto a fulano le conviene. Esto le conviene al hermano, esto le conviene, lo dicen por la hermana. Y algunas veces cuando les conviene, ¿verdad? Dicen, esto por mí lo dijo, pero ni siquiera es para edificación, porque como sus corazones y sus mentes tienen malicia, terminan enojados. Entonces, Pablo está diciendo que no seamos niños en el modo de pensar, sino que ya seamos maduros. Pero sí que seamos niños en la malicia. Que dejemos de estarle poniendo pensamientos a los demás en sus mentes, porque son nuestros pensamientos los malos, los mal pensados somos nosotros, y ese es un grado de inmadurez por la falta de conocimiento de Dios y la poca comunión que tenemos a través de la oración con Dios. Debemos de crecer, hermanos, cuidado con la inmadurez. Por eso es que hay muchos cristianos que aún se limitan a servir dentro de las congregaciones porque siempre andan en su mente y en su corazón que los hermanos hablan de ellos. Por eso usted sabe mejor que nadie. Que hay muchos que dicen que en la iglesia solo chambrosos hay. Cuando a veces el que lo dice es el chambroso. Porque como él es chambroso, piensa que solo chambroso hay. Hay otros que dicen que solo hipócritas hay, dice. Porque como él es hipócrita, cree que solo hipócrita hay porque pone pensamientos en los demás. Y tengamos cuidado con esa manera de pensar. No seamos niños. Como nos conocemos a nosotros y sabemos lo que pensamos y sabemos cómo actuamos, creemos que los demás piensan igual que nosotros y que los demás actúan igual que nosotros. Porque nuestras mentes aún no han sido renovadas a través del conocimiento de nuestro Dios. Entonces, cuidado con la inmadurez. Hay otros que dicen que en la iglesia, y cuando digo en la iglesia lo digo de manera general, no solo en la nuestra, en nuestra congregación. Dice que en la iglesia la gente, ¿verdad? Toda tiene dinero, dice. Y es que algunos tienen un grado tienen un sentimiento, es un sentimiento de inferioridad, que siempre andan poniendo a los demás por encima de ellos, aunque los demás no se sientan superiores a ellos. Pero tienen una autoestima tan baja. Hay otros que creen que el dinero le da a la persona mayor valor. Entonces nunca se va a juntar con alguien que crea que tiene más dinero que ella porque cree que el otro es superior a él, porque mide a las personas de acuerdo a lo que tiene. Es grado de inmadurez. Como hijos de Dios, usted y yo sabemos que nosotros valemos la sangre de Cristo. No es por las posesiones económicas y no es por el grado académico que nosotros valemos algo. Nosotros valemos porque la sangre de Cristo ha sido derramada para salvación de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en esta hora, no seamos niños en nuestro modo de pensar. Ya dejemos la inmadurez y seamos niños en la malicia, en estar anhelando, ¿verdad? Para los demás tal vez algo malo. Ay, ojalá que se caiga. Ay, ojalá que peque, ojalá que se dé cuenta de esto, ojalá que entienda, ojalá que experimente. Eso es tener malicia, estar anhelando para los demás cosas que no quisiéramos para nosotros mismos. Así que en esta mañana, cuidado con la inmadurez. Termina Pablo en el verso ahí 20 y dice, pero maduros en el modo de pensar. Seamos maduros, hermano. ¿Cómo lo vamos a lograr? Leyendo la Escritura. La falta de conocimiento de la palabra es la que ayuda mucho a ser inmaduro. Pero también la falta de comunión con Dios para alcanzar ese grado espiritual que cada hijo de Dios debe de tener es lo que también es la otra parte fuerte para que nosotros dejemos de ser niños en nuestra manera de pensar y que podamos de alguna manera actuar y pensar correctamente de acuerdo al corazón y a la mente de Dios. Que nosotros seamos personas que en lugar de dividir, mejor edifiquemos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor eterno, porque en tu misericordia, Señor, nos has regalado un nuevo día.
Ayúdanos, Señor, a dejar las cosas de niños y que nosotros